Bueno, entonces, siguiendo esto que les había dicho que les iba a hacer una repaso o algunas veces por ahí es o recordar o hay veces que no verdaderamente no teníamos claro algunos conceptos de estadística y probabilidad porque son herramientas muy útiles para justamente toda esta parte del procesamiento de los datos y sobre todo en grandes cantidades de datos. Toda esta parte de estadística ayudan un montón al análisis, como les decía, para hacer eso, para ver cosas o analizarlos previamente a la aplicación de un modelo o de alguna otra cuestión que le querramos hacer a nuestros datos. Previamente estuvieron, los limpiamos, todo eso, bueno, ahora le aplicamos diferentes, le podemos aplicar, digamos, son todas sus sugerencias de acuerdo a lo que queremos. Le aplicamos diferentes fórmulas o procedimientos estadísticos justamente para analizarlo y para ver cómo es su comportamiento. De acuerdo a algún criterio que estoy buscando siempre, nunca se salgan de sus objetivos. Y luego de ahí, bueno, se decide qué se va a hacer con estos datos. Siempre buscando, persiguiéndolo, alcanzar, digamos, o por lo menos acercarnos al, a lo que estamos queriendo ver o interpretar de nuestros datos. Obviamente que también habíamos, no sé si habíamos visto, che, pero si no, vamos, sí, voy a revisar em, todo lo que sea la graficación. Obviamente que esto queda plasmado, o sea, o por lo menos se interpreta, o los de afuera lo interpretan mejor, si es volcado a diferentes tipos de gráficos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas de estadística y probabilidad más conocidas, digamos, que seguramente pudieron haber visto en estadística? Creo que el año pasado cursaron estadística. Pero si no llegaron a dar algunas, bueno, esta es el comentario y la aclaración. Tenemos diferentes, las más conocidas son las de tendencia central, que son ahí como los ven ahí. Son la media, la mediana y la moda. Estas tres, así como muestra ahí el grafiquito, nos da una idea de a qué se refiere cada una. Vamos a ir viéndolas, sus características, a modo teórico, ¿no es cierto? Después, lo que vamos a hacer una vez recuperados estos contenidos es verlos, sí, ya en un entorno de lenguaje para que a nosotros nos sirva, R, Python, que para, o sea, aplicar, digamos, las medidas estadísticas. Algunas cosas vimos en el año pasado, capaz que, no sé si recuerdan ustedes, cuando vimos la librería NumPy con herramientas. Pero claramente lo vimos bien desde un enfoque, o sea, calcular un promedio, era así bien puntual. Nunca desde este enfoque de todo lo que es lo que vimos, el análisis, el acomodar, el limpiar los datos que se hace todo previamente. Y luego desde este enfoque de estadística pura. Aparte también recuerden que aprendimos otras cosas que las podemos eh, acompañar, digamos que hicimos un resumen estadístico y todo, esas son herramientas que nos ayudan, digamos, más allá de utilizar cada una de ellas. Porque ustedes vieron que cuando aplicábamos los resúmenes estos estadísticos que vimos, nos arrojaba de todo entero. Y por ahí queremos puntualmente hacer sobre un tipo de datos, sobre una frecuencia de distribución específica y aplicarle una de estas medidas, no todas, sino hacer un resumen, no necesitamos el resto. Bueno, por eso les estoy, pero previamente necesito que recuperen el- las definiciones estas. Bueno, entonces, ¿qué es la media? Eh, no sé si ustedes llegaron a ver en estadística, pero no se asusten, pero... Ay, señor, vení, vení. Ahí está. No se asusten, pero eh, a nivel aritmético, o sea, la definición, digamos, que aparece en los libros, la fórmula general, digamos, de la media, es así, digamos.
Pero la media no es nada más que lo que nosotros vulgarmente conocemos como el promedio. El tema que a nivel estadístico, hablando con propiedad, se le llama la media. Entonces, la media de una variable estadística es la suma de todos los valores y ponderada, o sea, dividida luego por la frecuencia de los mismos. Y entonces, por eso la fórmula general sería, no se ve mucho, o sea, yo no veo nada en esta pantallita. Pero sí, es la fórmula del promedio, digamos, a sumar todos los valores y dividirlo por la cantidad de ellos. Obviamente nos da un valor medio. Bueno, vamos a ver algunas características de este. Vení, ahí está. ¿Cuáles son algunos inconvenientes que presenta este tipo de esta medida estadística? Es que es muy sensible justamente a los valores extremos. ¿Qué quiere decir esto? De que si o sea, si nuestros datos presentan o nosotros no observamos previamente antes, por eso debemos ver a dónde vamos a aplicar cada tipo, eh, no presenta algún tipo de, o sea, de como valores de esos, valores extremos, o sea, valores que se disparan, o sea, que son muy diferentes a otros, la media va a tender a desplazarse a esa dirección. Entonces, es conveniente siempre ver cómo va a ser, digamos, la distribución que van a tener, la frecuencia de distribución que van a tener mis valores. No es muy recomendable, como dice ahí, para distribuciones asimétricas, justamente porque tiende a que si hay uno, a ver, lo que le quiero decir en otras palabras, si vos tenés 7, 8, 9, 50, va a tender a desplazarse hacia el 50 en cuanto a su graficación, en cuanto a su valor, el valor que nos dé, va a tender a estar cerca del 50 porque eso hace, o sea, esa es la desventaja que tiene, el inconveniente que presenta. Entonces por ahí hay veces que no es recomendable o no lo podemos aplicar para ciertas tablas de distribución. Recuerden que a lo que le llamo yo tablas de distribuciones son tablas con un montón de valores de homogéneos normalmente y que tienen distintas frecuencias de aparición, o sea, no necesitan por qué ser consecutivos ni tener la misma la misma frecuencia entre un valor y otro. Bueno, después ahí que comenta. Ah, bueno, da un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, en una variable discreta, que si el número, por ejemplo, el número de hijos, eh, entonces, o sea, hace cómo lo calcula, está contando. Ay, esperen, casi se me cae todo. Bueno, después, ¿qué más? A ver, bueno, ustedes vayan diciendo si yo estoy yendo muy rápido o quieren ver otro ejemplo, quedó claro. Frénenme, porque por ahí yo estoy tomando como si fuese eso, recuperar conceptos que en teoría dieron en estadística. Bueno, la mediana. Habíamos dicho que teníamos la media, la mediana y la moda. La media la que vimos recién, que no es aconsejable para valores de medida de distribución asimétricas. Ahora vamos a ver la mediana. La mediana ocupa justamente el valor central de los datos cuando están ordenados, dice. Bueno, cuando el número de datos es impar, hay que ordenar los datos y elegir el valor del centro. Y cuando el número de datos es par, se saca el promedio de los datos centrales. Ahí vamos a ver un ejemplo. O sea, se ordenan los datos de menor a mayor y, por ejemplo, acá tenemos una serie de números impares. El número de datos es acá da datos sencillos, puede ser cualquier cosa, o sea, no es necesario que sean datos consecutivos, nada, o sea, se toman los datos propiamente dicho. No necesito de que sean consecutivos, nada, sino que convenientemente se los ordena para hacer este cálculo y se toma, al ser impar, se toma el número central. En este caso, bueno, si ustedes ven, a ver, tenemos 4 por un lado, 4 por el otro, 5. Bien. Y en el caso de que sean el número de datos
el número de datos, no de los valores que aparecen ahí, no me interesan los valores, es par. Entonces lo que se hace en este caso es, por ejemplo, se dejan dos valores para el extremo inferior, dos valores para el extremo superior, y se saca un promedio de los valores centrales. Y ese va a ser el valor de mi mediana. Así se calcula. Bueno, y ahí da un ejemplo también de que, bueno, siguiendo la idea del Juan este también, toma los valores estos, los ordena y fíjense, estos valores, no es de 7 jugadores, no sé qué hacen, los pesos, sí, cuánto pesa cada uno de los jugadores de fútbol. Ordenamos y ahí tomamos, en este caso como son datos impares, tomamos el valor central y entonces exactamente ese es el valor central, el valor de mi mediana. Es como decir, eso, como sacar un dato estadístico justamente de una serie de valores, en este caso de una cantidad impar de valores. Y en este caso, por ejemplo, que lo que hace es agregar más valores nada más, eh, si fuese el número de datos par, toma los dos valores centrales, los divide por 2 y el resultado es el valor de mi mediana. Algunas propiedades que tiene esta medida estadística es que eh, tiene la ventaja de no ser afectados, justamente como decíamos con la media, por los valores extremos. Entonces que no porque claramente no depende de los valores que toma la variable, sino del orden en el que están, en que se presentan. Por eso le decía, en el caso de la mediana, lo que a nosotros nos interesa es la cantidad de valores, no el valor en sí. Por eso no tiende a ser afectada por los valores extremos. Los valores extremos de la media la tienden o sea, la pueden forzar para arriba o para abajo, o sea, no solamente, yo le di el ejemplo con el 50, pero también la puede forzar un valor extremo inferior, digamos. Bueno, la mediana tiene sus cálculos rápidos, su interpretación es muy sencilla, eh, y bueno, y justamente es adecuado para, en contraposición de la media, para medidas de distribución asimétricas, o sea, para valores asimétricos. Bueno, eso es lo importante. Y la moda, como su nombre lo dice, aunque parezca chistoso, pero es justamente el valor que está más de moda. O sea, como cuando nosotros, no sé, cuando nos usamos algo que está porque está de moda, bueno, es la misma, el valor que aparece con más frecuencia. Dentro de una distribución de datos, se observa, o sea, se ve, se observa, se analiza el valor que aparece con más frecuencia. En este caso, ahí, para hacer rápido la interpretación del concepto, fíjense el ejemplo, claramente se interpreta que el valor con más frecuencia en este ejemplo es el 15, el que aparece más veces, y en el otro ejemplo tenemos dos valores que aparecen más veces, el 13 y el 15. Entonces ahí también podemos decir que tenemos, en el caso ese de una distribución bimodal, eh, podemos encontrar dos modas. Y en el caso de, o sea que van a ser los dos datos que tengan más frecuencia absoluta, máxima, ¿no es cierto? Bueno, y en el caso de la distribución trimodal, podemos encontrar hasta tres modas. Em, bueno, no, eso nada más después comenta de que por qué existen, bueno, pero o sea, la idea no por eh, enroscarlos, digamos, porque podemos tener datos que se pueden considerar que no tienen moda, o sea, que no presentan moda, pero son eh, casos atípicos, ¿no? Los cuartiles, los que tienen hijos van a saber de esto, porque cuando llevamos a nuestros hijos al pediatra, nos cuentan siempre en qué percentil le dicen ellos los pediatras, es lo mismo. Eh, por ejemplo,
el tamaño viste que nos miden, los bebés le miden la cabeza, bueno, o a los niños, le miden la cabeza, también le miden la talla, el peso, bueno, y después hay unos gráficos, digamos, unas medidas de distribución, una frecuencia de distribución que son estándares, que lo que hacen marcan, o sea, están, digamos, tienen todas unas curvas y todo, bueno, de crecimiento, y están delimitadas, digamos, por los cuartiles, que ellos le llaman percentiles los pediatras. Entonces te dicen tu hijo tiene una talla del percentil, del primer percentil, o sea, está dentro del 0 al 25%. Esa es su medida de crecimiento actual. Otro te va a decir, bueno, está en el percentil 2 o percentil, o que nosotros lo llamamos cuartiles, o en el percentil del medio. Y otro te va a decir que está en el percentil 3 o cuartil 3. Eso quiere decir que tu hijo es altísimo, si fuese la talla, ¿no es cierto? Y a lo mismo el tamaño de la cabeza, si está en el último percentil, o hay que ver si no está teniendo algo de hidrocefalia, un poco de agua en la cabeza, si sigue creciendo o si no tiene de cabezón. Bueno, ¿qué le pasó? Entonces, es exactamente lo mismo. Le doy ese ejemplo porque algunos quizás tuvo la oportunidad de acudir a este tipo de consultas y es exactamente el mismo concepto. Son tres valores que nos marcan y siempre están dentro de una frecuencia de distribución. Nos marcan el 25%, el 50%, o sea, los valores comprendidos entre el 0 y el 25, entre el 25 y el 50. Y bueno, y este aquí que además que el percentil o el cuartil 2 coincide con la mediana. Bueno, ¿cómo se calcula estos muchachitos? ¿Cómo se calculan? Bueno, ahí tienen en la formulita que a nosotros nos viene bien para conocimiento, pero yo no les puedo, o sea, no les voy a pedir, lo tendrían que haber hecho en estadística, pero aparte nosotros ya somos unos fenómenos y lo que vamos a hacer es aplicar fórmulas que nos van a calcular solo. O sea, yo me tengo que aprender esta fórmula, no estoy por rendir la teoría de estadística. Pero se las muestro para que la recuerden si no la vieron. Bueno, después, después acá comenta también eh, cómo se calculan los cuartiles para datos agrupados, que también tiene todo una fórmula de aplicación. Que se considera el límite inferior, la suma de la frecuencia absoluta, la frecuencia con la amplitud de la clase, todo eso. Pero yo no sé si hasta ahí fueron ustedes. Pero todo es más para seguir trabajando sobre los cuartiles. ¿Qué buscamos? O sea, ¿qué encontramos al calcular esto? Y bueno, el comportamiento de los datos dentro del, qué sé yo, por ejemplo, pueden llegar a calcular y ver que estos datos, eh, no sé, tienen cierto comportamiento en el primer cuartil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese primer cuartil para que se pase, o sea, para que se comporten así los datos? Todo eso son análisis que todo depende de nuestro objetivo, de lo que estamos buscando. Son herramientas que les van a servir para ese análisis. Además, podemos seguir acomodando y distribuyendo, organizando nuestros datos para que después queden todos bonitos y igualitos, sin ninguna cosa rara, ninguna anomalía. Y lo que nosotros siempre vamos a tener nuestro objetivo en este nivel de nuestra vida, de nuestra carrera profesional, es aplicarle un modelo para que haga solo y nosotros nos desentendemos. Perdón, estoy tomando mate. Bueno, otro tipo de medidas que también les pueden ser útiles son las medidas de dispersión. Ay Dios, parece que tengo Alzheimer. Yo creo que les había dado distintos tipos de gráficos. Si no, los voy a recuperar. Eran aquellos gráficos que se los mostraba, que nos los llamábamos de puntos, que son gráficos que cuando, como que vos tenés tu curva, la curva que arrojó, digamos, la graficación de lo que calculaste, y los gráficos de puntos normalmente muestran esto, que son la dispersión, o sea,
cómo están dispersas las distintas frecuencias, las distintas distribuciones en torno a las medias. O sea, qué tan lejos o cerca están de las medias eh, estos distintos valores, digamos. Bueno, por eso llaman de dispersión. A ver qué más le puedo decir para no perderlo, para no mezclarlo. ¿Viste? Mm, bueno, obviamente para calcular qué tanto se desvían o no estos valores de la media, eh, se puede hacer la suma de esas desviaciones, eh, obviamente siempre se los toma con su valor absoluto, y bueno, ¿y qué es lo que conseguimos, digamos, o sea, cómo se le llama al cálculo este de cuando nosotros, eso, valga la redundancia, calculamos eh, cuánto varían o cuánto se alejan o cuánto se acercan de la media eh, estos valores, las distribuciones, las diferentes distribuciones. Y a eso lo llamamos nosotros varianza. ¿Para qué nos sirve? Justamente por el comportamiento alrededor de este valor principal de las distintas distribuciones que están cerca, o sea, cómo se comportan y por qué. Digamos, o sea, el objetivo, ¿para qué me va a servir esto? Para ver qué pasa con los que están con los vecinos, digamos. Es simplemente eso, o sea, descubrir que, o sea, yo tengo ya mi media, puedo tener, a ver, si le puse o no por ahí, porque es en cuanto a los valores centrales, menos la moda, como la moda es un valor o son valores que aparecen con mayor frecuencia, no son, para esto no son significativos para nosotros para calcular esto, este tipo de variabilidad. ¿Viste? Mm, no, no le puse. Pero sí, lo que se trata es buscar la distribución o cómo se presentan o cómo varían, qué tanto se alejan de los valores centrales el resto de los valores. Por eso, o sea, qué tan dispersos están los valores. Y entonces ahí ver el comportamiento, o sea, qué está pasando, por qué se presentan así. Y ahí muestra los gráficos en el caso de que sea, eh, o sea, si se presenta una mayor dispersión, una menor dispersión. ¿Cómo se calculan estos muchachos? Ahí da un ejemplo que no viene a nuestra cuestión, sino si se quieren poner a detener y mirar, bárbaro, porque nosotros lo que necesitamos saber que esto existe, para qué se aplica y después, pum, fórmulas. O sea, nosotros no usamos la herramienta ya hecha, fabricada. Lo que tenemos que entender es de cuándo aplicarlo, cuándo podemos hacer uso de estas medidas. Bueno, después el rango es otra medida también. Em, Otra medida que nos puede llegar a interesar, que obviamente el rango es ese que creo que es el más fácil, que es la diferencia entre los valores máximos y mínimos. Es la amplitud de los valores y se calcula eh, haciendo la diferencia justamente entre el límite inferior y el límite superior. Hay veces que es fácil, como muestra ahí el ejemplo, que dice que es, por ejemplo, si tenemos estos valores, que muestra ahí la imagen, se tomó una muestra desde 12 hogares y los valores que arrojaron fue eso. Entonces uno mira y dice, ¿cuál es el rango? Y bueno, el valor más alto, en este caso considera el límite como el valor más alto, al límite superior y el límite inferior el valor más bajo. Pero ¿por qué? Porque son datos sencillos, son poquitos. Hay veces que el rango se nos complica un poco y verdaderamente hay que primero calcular cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior y después recién aplicar el rango. Pero no es la idea, digamos, que te pongan a calcular límites. Aparte porque me van a odiar un poco si es que dieron límites, me van a odiar un poco si los vuelvo a someter a eso.
Bueno, entonces hasta acá tenemos hasta ahí rango. Bien. Ah, ya estamos. Bueno. La varianza, entonces, es otra medida estadística que también mide la dispersión de los valores, pero con respecto al valor central de la media, pero lo que hace es, se aplica, digamos, a datos sin agrupar. A ver si en el ejemplo se ve mejor, porque la verdad que es feo. Bueno, lo que tiene la varianza esta para datos no agrupados es que vos podés aplicarlo, o sea, tenés, algún genio hizo la fórmula para una muestra y después tenemos la fórmula para una población. Acá es donde nosotros tenemos que, es óptimo, digamos, que conozcamos las dos, porque nosotros recuerden que vamos a trabajar en teoría con miles de millones de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? O sea, vamos a analizar una muestra y a partir de ahí seguir con nuestro análisis o vamos a aplicarlo a toda la población que tengamos, digamos, como dato. Por eso es importante que se pueden, que depende de lo que queremos hacer, digamos. Después, a ver, ¿dice algo más ahí? No, bueno, cuenta cómo se calcula, que sí, todo muy lindo, esta es la fórmula, nosotros aplicamos, llamamos a la función nada más. Bueno, después también tenemos la desviación estándar que también se aplica tanto a la muestra, y que no es la misma, obviamente, que para la población va a ser una fórmula más general. eh, y esta desviación estándar, que también es llamada como desviación típica, también es una medida de dispersión. Y qué nos muestra, digamos, cuándo tienden, o sea, no es eh, como decíamos hoy que nos mostraba este muchacho. Ay, se me fue. Bueno, vení. Acá nosotros estábamos buscando la medida de dispersión y lo que nosotros en la varianza queríamos ver cómo era, cómo variaban, o sea, qué tanto se alejaban y variaban, digamos, cuál era la varianza que presentaban justamente, valga la redundancia, los datos en torno a la media. En este caso, ¿dónde está? ¿Este era? Bueno, eh, lo que nos muestra es cuándo tienden, o sea, el otro era cómo era su comportamiento y este es cuándo, o sea, cuándo, precisamente qué sucede para que esos se quieran alejar esos valores, digamos. A ver, no, bueno, y en torno al promedio, obviamente. O sea, ¿qué le sucede a esos valores? Y cuándo, o sea, cuándo, qué tipo de valores, digamos, precisamente, tienden a alejarse de este valor central, ¿no es cierto? Después, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, ahí es un ejemplo de cómo se calcula, que tampoco, o sea, muy bien, puedo entender y para qué aplicarlo, pero obviamente que en este caso, por ejemplo, como dice ahí, primero vamos a calcular la media, podemos calcular ya que estamos ahí cerquita y de paso podemos calcular la varianza. Y después, obviamente, como última búsqueda, digamos, de los comportamientos de estos datos, podemos calcular la desviación estándar. Son todos diferentes medidas que podemos calcular, todas amigas entre ellas. Y el coeficiente de variación vendría a ser el último, también amigo de todo esto, y que también es una medida de dispersión, o sea, que nos va a mostrar el comportamiento, o sea, cómo están dispersos, cómo es el comportamiento de los datos. Eh, pero uno tiene que agarrar y partir, o sea, ¿para qué nos sirve esto? Para poder comparar las diferentes desviaciones estándar de una población.
¿Cómo calculamos esto? Calculamos, o sea, hacemos un coeficiente entre la desviación estándar y la media. O sea, previamente tenemos que calcular todo eso otro y ahí nos va a arrojar este coeficiente de variación, que es un valor que nos puede dar una idea de cómo es el coeficiente de dispersión, digamos, dentro de una población de esos valores. Y ahí también da un ejemplo de cómo de forma muy sencilla, con valores muy sencillos, de cómo se aplicaría, para que como que nos quede la idea, digamos. Que yo no le estoy pidiendo que ustedes lo hagan, así el que se quiere mandar a hacer bárbaro. Yo quiero que recuperen estos conocimientos, estos conceptos, estas medidas, estos cálculos, para después nosotros lo que hacemos es el uso de, digamos, o sea, sabemos que existe y sabemos dónde aplicarlo y lo usamos, digamos, a nivel lenguaje de programación, o sea, herramientas de análisis de datos. Pero como, o sea, yo obviamente tengo que tener la idea de qué es cada cosa y para qué voy a usarla, digamos, porque si no me voy a pasar calculando y no llego a nada porque no sé qué estoy haciendo. Eso era lo que les quería mostrar y recuperar. Les había comentado yo que iba a recuperar estos conceptos de estadística. Luego espera que voy a dejar de compartir. Ahí está. Las siguientes clases son prácticas así. Y si vamos rápido, nosotros le vamos a acelerar, digamos. Porque todo depende. Hasta ahora estamos yendo bien y van. O sea, todo lo que les mandé a hacer hicieron re bien, digamos. O sea, no hubo ningún problema. Eh, no sé qué, si tienen alguna pregunta, si quieren de algo de lo que vimos, tienen dudas, tienen o quieren hacer algún comentario, alguna experiencia de por ahí cuando estuvieron cursando, no sé qué dieron. Eh, no sé si le dieron algún tipo de herramienta informática, digamos, en matemática, viste que por ejemplo tenemos MATLAB y eso, cuando ustedes cursaron estadística y por ahí aplicaron algo ahí, no sé. No, en estadística llegamos a hacer, eh, usar la fórmula a mano y un poco de Excel. Y después con ustedes ya vamos a usar Python para hacer alguna de esas Claro, cuando dimos, medidas sí, y sí, con R también. ajá, sí, cuando dimos la parte de arreglo de Python, ahí yo le mandé a hacer unos ejercicios, me acuerdo. Sí, exacto. Sí, sí, bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo o sea, en estas herramientas, cómo usamos y si vamos rápido le metemos acelerador y llegamos al tema que estrella, que si Dios quiere, o sea, a ver si nos va bien con toda la parte de modelos. El tema por ahí es eso, el conseguir los datos y qué tipo de datos también. Pero, pero bueno, vamos bien, vamos, tenemos todavía. Estamos recontra bien en cuanto a tiempo y nos quedan como 8 clases por ahí. De acá a fin de año, ¿no es cierto? De acá en noviembre. Sí, 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 porque tenemos todavía parcial 3 y 4 porque es anual. Recuerden que el 4 es el cuestionario modelo para el final, así que ese no se preocupen, que va a ser lo último que vamos a hacer allá. Y el 3 quizás sea algo así, de esto de estadística. Voy a ver si en R o en Python. Entonces vamos cerrando. Pero yo quiero, o sea, quiero llegar a dar eso que tanto deseamos, ver si podemos aplicar o ver por lo menos cómo funcionan los modelos. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta o algo? Si no tienen nada, si no me quieren comentar nada o alguna duda que tengan, si no tienen nada, yo los libero. Porque si bien tenemos un ratito más de clase, pero algo que les haya quedado alguna duda, algún de los temas viejos, algún trabajo que no están pudiendo hacer. Yo por mi parte no, porque todo último ya te lo habíamos dado en estadística de probabilidad. Y con respecto al anterior trabajo,
Por Ay, ahora me está viendo todo bien, así que no. sí. Subí el parcial y a la media hora Mati mandando el parcial. No sé, creo que lo hice para la noche, pero sí. ¿Qué hacía de su vida que decía todo tan rápido? Bueno, chicos, si ninguno tiene... Pues para mí se fueron todos a dormir y el único que me está escuchando sos vos, Mati. Capaz que sí, ¿eh? Yo siempre soy el encargado acá de El dar que, la participación mientras que Gerto se va a dormir. el que da la cara delante de los profesores. Exacto. Para que no se dé cuenta. Claro. ¿Qué nos pone? Mira, Aníbal. ¿Qué pone? Ah, eso es lo que vos podés poner en... Sí, problema de conexión, profe, por eso. Ah, bien. No estoy en mi casa, estoy con un Nos está vendiendo la cliente. silla. Esa. Para gamer. También se vende, profe, así puede dictar sus clases más cómoda y mejor. Claro. Tiene apoyo para el mate. En un lado tiene el apoyo a mate, el otro el apoyo a termo, así puede dar tranquila su clase. Bueno, chicos. Si quieren, los libero. Así aprovechan un rato su tarde. Dale, profe. Bueno. Ahí apareció. Bueno. Chau, chau, entonces. Dale, profe, nos vemos la semana que viene. Buen Dale, fin de. dale. Listo. Chau, chau. Chao, Adiós. hasta luego, profe. No, profe, hasta luego. Chau, chau, May. Ahí sí. Eh, ¿Qué? A mí también se olvida el mismo momento que vos. Hambre. Amor, yo no sé si te entraste en el WhatsApp. No te dije, amor, porque me molestó y me retaste porque yo toqué la tenda, amor. Pero No está, mira, yo no, y si mi teléfono está apagado. ¿Cómo que mira? no se levantaron las nenas, nada. Era esta la luz. Luego no. Berlín salió, por eso cuando salí, yo salí corriendo porque no entro, venía derecho a abrir, amor. Abro así y me encuentro en una parada, parada. Así, cerré la puerta. Y vas así. Como que se sorprendió porque yo necesito hacer, le digo, tú vas a estar en clase. Ah, bueno, yo me quería bañar. Anda, bañate. Se fue a bañar. Y ahora salió. Le dije, pero no entre más a la clase porque a la ¿Se clase. fue a bañarse? A esta hora. No sé. Una loca, Nico, ¿eh? Me mandó una lista. Encima se estaban distribuyendo qué iba a llevar cada uno. Pero y al final después no sé para qué me manda y me enloquece. Así me puedo poner ahí. Y Porque tengo me... culo acá Sí. nombrado. Mira, pintura, témpera, roja y negra. Ay, Eso tiene ella. ay. Cartulina negra, blanca, roja, gris, marrón. Bueno. Guante de látex también tenemos. Jeringa no tenemos. Acá no, La comida no, ya está. no nos Tengo drogamos. entendido. Botella de plástico, bueno, tenemos. Tiene que elegir si lleva a la escuela o lleva ahí. Algodón, bueno, de última se le compra. Papel higiénico y o tubos de cartón. O sea, los tubos de cartón del papel higiénico. Caja de cartón. Afiches. Diario, eso no tenemos. Diario es muy difícil, ¿no? No se nadie No, no más. hay casi nadie. Capaz en jefatura busco ahí los archivados, ¿viste? Pincel y esponja. Ah, chao, mi esponja. Bolsas negras, soga. No sé. Estaban acá distribuyéndose las cosas y al final sale con que no quiere ir. Yo no sé si esto hay que juntar para mañana, o sea, para la próxima clase, o había que llevar hoy. No sé. ¿Y eso qué? Y esa es la que llevaba cada uno. Esto lleva jeringa, que es un drogadicto, ¿no? Al final se perdió la actividad. Yo le pregunté por qué no te querés ir. No tengo ganas. Bueno. Mira, la otra vez yo me fui a buscar, no hay más la marca de la calandria, del pan de ajo, ¿viste? Pero ¿A dónde fuiste a venden buscar? a la línea de la calandria. Pero ¿Acá venden, trajiste a buscar? sí, con Merlín hicimos. Traen 4.
Los de la Calandria eran más feos, más grasosos y eran tres. Este pan de ajo de ese no sé qué marca es, son son otra marca. Ah, me censuró mi amigo, puta madre. Este nunca terminé.